1979. International Harvester era la cuarta empresa más grande de Estados Unidos. Ventas récord, 8.400 millones de dólares. Ganancias récord, 370 millones. Era en todos los sentidos un gigante intocable. Y entonces, en un solo año, lo perdió todo. Durante décadas, los motores que hacían moverse a América los fabricaban manos mexicanas. Manos de Saltillo, Coahuila, el DT466, el diésel más confiable que International Harvester jamás produjo, se fabricó en esa planta del desierto norteño. Fue el corazón de miles de camiones que cruzaron carreteras de Illinois a California, de Ontario a Texas, de Brasil a Canadá. Pero el 1 de noviembre de 1979, 35,000 trabajadores en Estados Unidos cruzaron la línea de paro. 172 días después, la empresa que había dominado el continente entera ya no podía pagarse a sí misma, y los trabajadores de Saltillo, que jamás habían hecho huelga, se quedaron mirando desde el otro lado de la frontera, preguntándose qué iba a pasar con ellos. ¿Qué pasa cuando el gigante que te da de comer se cae? ¿Y qué pasa cuando ese gigante decide que tú eres la única razón por la que todavía puede levantarse? Esta es la historia del motor que sobrevivió a su propio fabricante. Saltillo no parecía un lugar donde naciera la historia. Era, y sigue siendo, una ciudad de altiplano. Cielos anchos, aire seco, temperaturas que bajan con brutalidad en invierno y suben sin aviso en verano. La Sierra Madre Oriental la abraza por el poniente. Al oriente, el terreno se aplana hasta perderse en la distancia. No hay mar, no hay río navegable. No hay ningún accidente geográfico que obligue a nadie a detenerse aquí. Y sin embargo, Saltillo lleva casi 4 siglos y medio siendo exactamente eso, un lugar donde la gente se detiene. La villa de Santiago de Saltillo fue fundada en 1577, en plena frontera norte de la Nueva España. Su función original no era la grandeza, era la utilidad. Estaba ahí para conectar, para ser el punto intermedio entre el centro del virreinato y los territorios que hoy son Texas, Nuevo México, Coahuila adentro. Los comerciantes pasaban por Saltillo porque no había otra manera de cruzar. Los arrieros descansaban aquí, las mulas descargaban aquí, el dinero circulaba aquí. Por siglos esa fue la identidad de la ciudad. No un destino, sino un cruce de caminos. El ferrocarril llegó en 1880 durante el Porfiriato y confirmó lo que ya era evidente. Saltillo era, ante todo, una ciudad de tránsito. Los rieles reforzaron su posición como nodo entre el centro de México y la frontera con Estados Unidos. Lo que se movía por esa vía, mineral, ganado, personas, mercancía, pasaba por Saltillo. La ciudad crecía, pero despacio. En la primera mitad del siglo XX, todavía era una capital de provincia tranquila, con más vocación comercial que industrial, donde muchos jóvenes emigraban hacia Monterrey o hacia el norte buscando lo que Saltillo todavía no tenía: fábricas, empleos, futuro. Ese futuro llegó antes de lo que nadie esperaba. En 1945, una empresa norteamericana llamada International Harvester comenzó la construcción de sus primeras instalaciones en Saltillo. Al año siguiente, arrancaron operaciones. No era todavía la planta monumental que vendría décadas después. Era una presencia temprana, discreta, casi exploratoria, pero era una señal. Alguien en Chicago había mirado un mapa, había trazado distancias, había calculado costos y había señalado Saltillo con el dedo. La ciudad tenía lo que las empresas necesitaban: una ubicación estratégica a menos de 100 kilómetros de Monterrey, acceso a vías férreas que llegaban hasta Texas, y una mano de obra que no exigía lo mismo que Detroit. Pero fue en los años 70 cuando Saltillo dejó de ser una promesa y se convirtió en realidad industrial. General Motors llegó a Ramos Arizpe, municipio contiguo a Saltillo, y detonó lo que los economistas llamarían después el clúster automotriz norteño. Chrysler siguió. Después vinieron las empresas de autopartes, los proveedores, los talleres de precisión, los ingenieros formados en el Tecnológico de Saltillo, que ya no necesitaban emigrar. En menos de una década, la ciudad que había sido cruce de caminos se convirtió en destino. La población creció.
Los fraccionamientos obreros se multiplicaron al poniente y al oriente. Las escuelas técnicas se llenaron de jóvenes que querían aprender a operar tornos, a soldar, a leer planos industriales. International Harvester vio ese movimiento y apostó fuerte. La planta que la empresa norteamericana decidió construir en Saltillo en los años 70 no era una maquiladora. Ese modelo de ensamblado simple y salida rápida que florecía en las ciudades fronterizas. Era algo más ambicioso y, en cierto modo, más honesto. Una instalación de manufactura real, diseñada para producir uno de los motores diésel más importantes de la historia de la industria pesada norteamericana, el DT-466. Un motor de 6 cilindros en línea, 7.6 litros de desplazamiento, construido para durar décadas bajo las condiciones más exigentes. El motor que iba a mover camiones de carga, autobuses escolares, equipos de construcción a lo largo y ancho del continente. Y ese motor iba a nacer aquí, en el altiplano coahuilense, en una ciudad que, 4 siglos antes, no era más que un punto de descanso para arrieros y comerciantes. Saltillo no sabía todavía lo que significaba eso, pero lo estaba a punto de descubrir. Para entender lo que llegó a Saltillo, hay que entender primero de dónde venía. International Harvester no era una empresa ordinaria. Era, en el sentido más literal de la palabra, una institución. Fue fundada el 12 de agosto de 1902 a partir de la fusión de 5 compañías de maquinaria agrícola, la más importante de las cuales era la McCormick Harvesting Machine Company, la empresa que Cyrus McCormick había construido alrededor de su propia invención. La segadora mecánica, el artefacto que había transformado para siempre la forma en que América cosechaba el trigo. La fusión fue financiada por JP Morgan y valuada en $150 millones. En 1902, eso era una fortuna incomprensible. En términos de poder económico concentrado, International Harvester nació siendo ya un gigante. Para 1910, era la 4ª empresa más grande de los Estados Unidos. Tenía 75,000 empleados, minas de hierro, minas de carbón y bosques propios. Fabricaba prácticamente todo lo que un agricultor norteamericano podía necesitar: trilladoras, cosechadoras, tractores, camiones de carga ligera. Sus marcas, McCormick, Deering, Farmall, eran tan familiares en los campos del Medio Oeste como el nombre del propio condado donde vivía cada granjero. Ser cliente de International Harvester no era solo una decisión comercial, era casi una forma de identidad rural. Pero IH no se conformó con la agricultura. En la posguerra, la empresa expandió agresivamente su división de camiones. Los camiones International se volvieron la columna vertebral del transporte de carga pesado en Norteamérica. Robustos, confiables, diseñados para trabajar sin descanso en condiciones que destruían a otros vehículos. Para mediados del siglo XX, IH era el fabricante número 1 de camiones pesados en Estados Unidos. No era una división secundaria ni un experimento corporativo. Era un pilar tan sólido como el agrícola, y con el tiempo mucho más rentable. El problema llegó silencioso, como suelen llegar los problemas en las grandes empresas. A partir de los años 50, el competidor más peligroso de IH no era Caterpillar ni Ford, ni ningún fabricante extranjero. Era John Deere. La empresa de Illinois, más ágil y más dispuesta a innovar, fue quitándole terreno mercado por mercado, hasta que en 1958 la superó por primera vez en ventas de equipo agrícola. IH dejó de ser el número 1 en su propio negocio principal. Para la mitad de los años 70, la empresa seguía siendo gigantesca. Seguía apareciendo en los primeros lugares del Fortune 500. Pero ya no crecía. Tenía deudas pesadas, una estructura corporativa rígida construida sobre décadas de autosuficiencia y una cultura interna que había confundido el tamaño con la invulnerabilidad. Fue en ese contexto, el de una empresa que todavía era poderosa pero que comenzaba a notar las grietas, cuando los ojos de International Harvester se posaron sobre México. La lógica era fría y sencilla. En los años 70, los sindicatos estadounidenses, encabezados por la UAW, United Auto Workers, eran una fuerza con la que cualquier fabricante tenía que negociar cada centavo, cada condición de trabajo, cada regla de piso.
El costo laboral en plantas como la de Fort Wayne, Indiana, no dejaba de subir. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano, bajo la lógica industrializadora del PRI, estaba construyendo activamente las condiciones para atraer inversión extranjera de manufactura real. No solo maquilas de ensamblado simple, sino plantas capaces de producir con valor agregado. Los incentivos fiscales eran generosos, la mano de obra calificada y disponible. Y Saltillo, con su ubicación a menos de 100 kilómetros de Monterrey y su conexión directa por ferrocarril hacia Texas, ofrecía algo que pocas ciudades mexicanas podían ofrecer en ese momento: infraestructura lista para la industria pesada. International Harvester no vino a Saltillo porque amara México. Vino porque Saltillo resolvía un problema financiero real. El costo de producir un motor diésel en Coahuila era una fracción de lo que costaba producirlo en Indiana. Y el motor que querían fabricar aquí, el DT466, el nuevo diésel de 6 cilindros que IAH había estado desarrollando desde finales de los años 60, era demasiado importante para producirlo caro. Así llegó el gigante al desierto del norte. No con fanfarrias ni discursos de solidaridad continental. Llegó con contratos, con planos de ingeniería, con ingenieros de Chicago que hablaban muy poco español y con la convicción tranquila de quien sabe que tiene el poder de cambiar una ciudad entera con una sola decisión. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Los primeros años no fueron glamorosos. Ninguna planta industrial nace siendo leyenda. Nace siendo ruido, polvo, paredes de concreto que todavía huelen a mezcla fresca, maquinaria que hay que aprender a dominar pieza por pieza. Las instalaciones de International Harvester en Saltillo arrancaron produciendo lo que la empresa siempre había sabido hacer: equipo agrícola, implementos, las herramientas básicas del campo mexicano. No era el trabajo más sofisticado del mundo, pero era trabajo real, trabajo con las manos, trabajo que dejaba callos y dejaba salario. Y en una ciudad que hasta hacía muy poco exportaba a sus hijos hacia Monterrey o hacia el norte en busca de empleo, eso ya era una diferencia sustancial. Pero el salto de verdad llegó a mediados de los años 70 y llegó con un motor. El DT466 había sido concebido a finales de los años 60 en los departamentos de ingeniería de International Harvester como respuesta a una pregunta sencilla: ¿qué necesita el mercado de camiones medianos que todavía no existe? La respuesta, después de años de desarrollo, fue un diésel de 6 cilindros en línea, 7.6 litros de desplazamiento, con un sistema de mangas húmedas que permitía reconstruirlo en campo, sin necesidad de bajarlo del vehículo, sin necesidad de enviarlo a taller especializado, sin semanas fuera de circulación. Era un motor construido para la durabilidad extrema, para el abuso cotidiano, para décadas de trabajo sin rendirse. El DT466 apareció por primera vez en tractores en 1973, pero fue en enero de 1975 cuando International Harvester tomó la decisión que cambiaría el rumbo de la empresa y de Saltillo. El motor entró al mercado de camiones, primero en el Fleetstar, luego en el Cargostar y el Pi-Star, luego sistemáticamente en casi toda la línea de camiones medianos y pesados que IAH fabricaba. La combinación del DT466 con la nueva serie S de camiones, presentada en 1977 con su cabina cuadrada, moderna y reconocible al instante, resultó ser, en palabras de los propios analistas de la industria, una combinación imbatible. Los pedidos llegaron y los pedidos no pararon. Entre 1971 y 1976, las ganancias de International Harvester habían crecido casi al triple, llegando a $174 millones. Para 1979, la empresa había tocado el techo de toda su historia. Y en Saltillo, ese pico se sentía en la línea de producción. Más turnos, más contrataciones, más overtime, más presión sobre las manos que armaban los motores uno por uno. Porque eso era exactamente lo que hacían los trabajadores de Saltillo. Los armaban. No era ensamblado simple. No era el trabajo de maquiladora que proliferaba en las ciudades fronterizas del norte, donde operarios poco calificados insertaban piezas en una cadena y el producto terminado era apenas el resultado de sumar partes sin entender el todo. En Saltillo, la planta requería técnicos que conocieran a fondo el motor que estaban construyendo,
que supieran reconocer una tolerancia incorrecta en el cigüeñal, que entendieran por qué una manga húmeda mal asentada podía arruinar un motor a los 6 meses. International Harvester enviaba ingenieros desde Chicago, enviaba manuales técnicos. En algunos casos, enviaba a trabajadores mexicanos seleccionados a capacitarse en las plantas de Indiana y de Ohio, y a regresar a Saltillo con ese conocimiento en las manos. Era, en ese sentido, una transferencia de tecnología real, de las pocas que México había recibido en esa escala, en esa industria. Los trabajadores de Saltillo sabían lo que estaban haciendo y sabían que lo que hacían importaba. Cada motor que salía de la planta llevaba, invisible, el nombre de quien lo había armado. Cada camión International que cruzaba las autopistas de Illinois, o de Texas, o de Ontario, cargaba en su interior un motor forjado en el altiplano de Coahuila. Esa conciencia, la de ser parte de algo que trascendía las propias fronteras, era un orgullo silencioso pero real. No había pancartas, no había discursos del gobernador, solo el ruido de la maquinaria, el olor a aceite y a metal caliente, y la satisfacción sorda del trabajo bien hecho. La ciudad entera lo notaba. Saltillo había vivido el boom automotriz de los 70 con una energía nueva. General Motors había llegado a Ramos Arizpe. Chrysler había instalado operaciones en la región. Y la planta de International Harvester, que ya llevaba décadas presente en la ciudad, se expandía junto con el mercado. Los salarios industriales empujaban hacia arriba el nivel de vida de barrios enteros. Las escuelas técnicas tenían lista de espera. Los hijos de los ejidatarios y de los comerciantes del centro histórico encontraban en la planta una alternativa que antes no existía: quedarse en Saltillo y ganarse la vida con las manos, sin necesidad de emigrar. En la planta operaba a plena capacidad. Los motores salían, los camiones se vendían. El DT-466 ya era reconocido en toda la industria norteamericana como uno de los diésels más confiables del mercado. Los mecánicos de flota en Detroit y en Calgary y en São Paulo pedían ese motor por nombre, la leyenda, así lo llamaban ya en los talleres. Nadie en Saltillo sabía que eso era el techo, que 4 meses después, al otro lado de la frontera, en los pisos de producción de Indiana y de Illinois, un error de cálculo monumental estaba a punto de tirar abajo todo lo que habían construido. El 1 de noviembre de 1979, a las 8 de la mañana, los trabajadores de International Harvester en Estados Unidos no entraron a trabajar. No fue una sorpresa. Las negociaciones entre la empresa y el sindicato UAW, United Auto Workers, llevaban meses deteriorándose. El nuevo director ejecutivo de IAH, Archie McCardle, había llegado en 1977 con un mandato claro: sacudir a la empresa, cortar costos, modernizar. Era el primer director externo en la historia de la compañía. Había venido de Xerox sin experiencia en manufactura pesada, sin experiencia negociando con sindicatos industriales, y con una compensación que encendió los ánimos desde el primer día: $460,000 de salario anual, un bono de bienvenida de 1.5 millones y un préstamo personal de 1.8 millones de dólares al 6% de interés. En una planta donde un obrero ganaba fracciones de eso al año, la sola existencia del contrato de McCardle era ya una declaración de guerra. McCardle decidió enfrentarse al UAW en el terreno más peligroso posible: las reglas de trabajo. Quería eliminar el derecho de los obreros a transferirse entre puestos. Quería instaurar el tiempo extra obligatorio. Quería desmantelar décadas de acuerdos acumulados que, según él, hacían a las plantas de IH menos productivas que las de sus competidores. Lo que McCardle no entendía, porque nadie en su equipo tenía la experiencia para explicárselo, era que esas reglas no eran anomalías burocráticas. Eran la identidad del contrato. Eran lo que los trabajadores del UAW habían defendido desde 1950. Negociación tras negociación, huelga tras huelga. El sindicato no cedió. Y el 1 de noviembre, los trabajadores de todas las plantas de IH en Estados Unidos cruzaron la línea de paro. La huelga duró 172 días. 172 días durante los cuales las plantas de International Harvester en Estados Unidos permanecieron silenciosas. Fue en ese momento la huelga más larga en toda la historia del UAW. Y al final,
Al cabo de esos casi 6 meses, IH no obtuvo ninguna de las concesiones que había exigido. Ninguna. El negociador jefe del sindicato, Pat Greathouse, llamó al acuerdo final una victoria aplastante para sus agremiados. Un analista de Wall Street resumió la situación con una precisión brutal. No hay duda de que la empresa es la gran perdedora en esto. Los números confirmaban cada palabra. Durante los primeros meses de la huelga, IH aún tenía inventarios para vender, pero el mercado, que había estado en su punto más alto durante el otoño de 1979, empezó a colapsar exactamente al mismo tiempo. La recesión agrícola llegó a principios de 1980 con una velocidad que nadie anticipó. Los granjeros dejaron de comprar. Los intereses subieron. Los distribuidores, que McCardle y su equipo esperaban que pidieran pedidos masivos al terminar la huelga, no tenían demanda que satisfacer. Las fábricas habían seguido produciendo durante el paro. Un error de cálculo colosal. Y ahora los patios estaban llenos de maquinaria que nadie quería. En febrero de 1980, IHN reportó una pérdida trimestral de $222 millones. Para el cierre del año fiscal 1980, la pérdida total llegó a 397 millones. En 1981, a 635 millones. Entre 1980 y 1983, International Harvester perdió $2.400 millones. Una de las mayores destrucciones de valor en la historia corporativa norteamericana hasta ese momento. La deuda de corto plazo, que en 1979 era de 442 millones, se disparó a más de 1.000 millones. En marzo de 1981, la empresa tuvo que negociar de emergencia con 225 bancos acreedores para reestructurar una deuda total cercana a los $5.000 millones. Archie McCardle fue despedido el 3 de mayo de 1982. En Saltillo, nadie fue a la huelga. Ese es el detalle que cambia todo. Los trabajadores de la planta en Coahuila no pertenecían al UAW. Tenían su propio sindicato local, separado del conflicto que consumía a la empresa en el norte. No habían exigido nada. No habían cruzado ninguna línea de paro. Habían llegado cada mañana a sus turnos. Habían hecho su trabajo. Habían armado motores con la misma precisión de siempre. Y sin embargo sintieron el golpe con la misma fuerza que cualquier planta en Indiana. Porque los planes se congelaron. Las inversiones en expansión que IH había prometido para Saltillo, más maquinaria, más espacio, más trabajadores, más capacidad de producción, se suspendieron sin fecha. Los pedidos se redujeron. Los turnos se ajustaron. Algunos contratos no se renovaron. No hubo un momento dramático. No hubo una asamblea. No hubo un anuncio oficial que llegara a explicar qué estaba pasando. Solo el silencio administrativo que precede a los recortes. Menos papel, menos órdenes de compra, menos certeza sobre qué iba a pasar la semana siguiente. Los trabajadores de Saltillo aprendieron en ese momento algo que ningún manual de recursos humanos les habría enseñado, que podían hacer todo bien, llegar a tiempo, producir sin errores, cumplir las metas, y aún así quedar expuestos a las consecuencias de decisiones que se tomaban a 2.000 kilómetros de distancia, en salas de juntas donde nadie pronunciaba el nombre de su ciudad. El error no había sido de ellos. La incompetencia no había sido de ellos. El costo, sin embargo, sí lo pagarían ellos. Eso no era una anomalía del capitalismo industrial. Era su funcionamiento normal. Y en Saltillo, 1980 fue el año en que esa realidad dejó de ser abstracta. Cuando una empresa cambia de nombre, hay dos formas de leerlo. La primera es la versión oficial: renovación, enfoque, nueva identidad para un nuevo capítulo. La segunda es la versión que no aparece en los comunicados de prensa. El nombre anterior ya no se puede sostener. Ya carga demasiado peso, demasiadas deudas, demasiadas asociaciones, demasiados fracasos que el mercado recuerda cada vez que lo escucha. Cambiar el nombre no resuelve ninguno de esos problemas, pero crea la ilusión, por un momento, de que el pasado quedó atrás. El 20 de febrero de 1986, International Harvester dejó de existir. En su lugar nació Navistar International Corporation. El nombre fue construido combinando Navi, por navegación, por dirección, por la idea de orientarse hacia adelante, con Star, tomado de varias líneas de camiones que la empresa había comercializado durante décadas.
El logo cambió. El rojo clásico de IH dio paso a un diamante naranja rojo, geométrico, moderno. Los comunicados corporativos hablaron de transformación, de reinvención, de una compañía más enfocada y más ágil. Lo que los comunicados no dijeron fue lo que había costado llegar ahí. Un año antes, en 1985, International Harvester había vendido su división agrícola a Tenneco, la empresa matriz del fabricante Case. Con esa venta se fue también el nombre. International Harvester se convirtió en propiedad de Tenneco, que lo combinó con Case para crear la marca Case IH, aún vigente hoy. La empresa que Cyrus McCormick y JP Morgan habían construido en 1902 alrededor de la cosechadora mecánica, la empresa que durante 80 años había sido sinónimo de la agricultura norteamericana, entregó su apellido más antiguo a cambio de liquidez suficiente para seguir pagando sus deudas. Lo que quedó fue la división de camiones, y los motores, y Saltillo. Esa es la ironía central de este capítulo. Mientras International Harvester desmantelaba sus activos uno por uno para sobrevivir, mientras vendía divisiones y cerraba plantas, y despedía gerentes y negociaba con bancos, la planta Saltillo no solo sobrevivió, se volvió más importante, porque en el nuevo esquema de Navistar, una empresa reducida a su núcleo de camiones y motores, la producción en México representaba la diferencia entre márgenes que funcionaban y márgenes que no. Los costos laborales en Coahuila eran una fracción de lo que costaba producir en Fort Wayne o en Springfield. Esa brecha, que antes era una ventaja conveniente, se había convertido en una necesidad estructural. Navistar necesitaba a Saltillo, no de manera sentimental, de manera financiera, y en Saltillo esa realidad se percibía con una mezcla extraña de orgullo y desasosiego. Por un lado, la planta seguía abierta cuando muchas otras habían cerrado. Los trabajadores seguían teniendo empleo cuando decenas de miles de sus contrapartes en Estados Unidos habían sido despedidos. Eso no era poco. En los años en que IH perdió $2.400 millones, hubo plantas en Illinois, en Ohio, en Indiana, que simplemente dejaron de existir. Saltillo no. Saltillo resistió. Pero resistir no era lo mismo que prosperar. El nuevo nombre en la papelería corporativa no había traído consigo nuevas inversiones significativas, ni alzas salariales estructurales, ni una renegociación del lugar que Saltillo ocupaba dentro de la cadena de valor de la empresa. Los trabajadores mexicanos seguían produciendo motores que se instalaban en camiones que se vendían con ganancia en el mercado norteamericano. La ecuación no había cambiado. El trabajo duro estaba aquí, el margen de ganancia estaba allá. Lo que sí había cambiado era la escala de la dependencia. En los años de IH, Saltillo era una planta importante dentro de una empresa enorme y diversificada. Ahora era una pieza crítica dentro de una empresa mucho más pequeña, mucho más frágil, que no podía permitirse perderla. Eso sonaba, en apariencia, como una posición de poder, y en cierto modo lo era, pero también significaba que cualquier turbulencia que sacudiera a Navistar, y Navistar seguía siendo una empresa con deudas enormes, con reputación dañada, con mercados que todavía no se habían recuperado del todo, iba a sentirse en Saltillo con la misma intensidad que antes. Habían cambiado el amo, no habían cambiado la estructura. Los trabajadores que habían entrado a la planta en los años 70 bajo el letrero de International Harvester llegaron a sus turnos en 1986 bajo el letrero nuevo de Navistar y encontraron exactamente las mismas máquinas, exactamente la misma línea de producción, exactamente el mismo motor al que habían dedicado años de sus vidas. El DT466 no sabía que lo habían rebautizado. Seguía siendo el mismo bloque de hierro, los mismos 6 cilindros, las mismas mangas húmedas diseñadas para durar décadas. En los talleres nadie llamaba a la empresa por su nombre nuevo. Seguían diciéndole la Harvester, como se le dice a una persona por el apodo que le pusieron de niño, aunque el acta de nacimiento diga otra cosa. Los nombres cambian, las estructuras de poder raramente. Y en Saltillo, 1986 terminó igual que había empezado, con la línea corriendo, con los motores saliendo y con la certeza incómoda de que la siguiente crisis, fuera cual fuera, tampoco iba a nacer aquí. 1994 comenzó con una promesa.
El 1 de enero de ese año, a medianoche, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN. México, Estados Unidos y Canadá formaban el bloque comercial más grande del mundo por valor de intercambio. Los aranceles comenzarían a desaparecer de manera gradual. Las fronteras comerciales se abrirían. Los productos fluirían con menos fricción que nunca entre los tres países. Para una planta como la de Navistar en Saltillo, que producía motores destinados al mercado norteamericano, el TLCAN era, en teoría, exactamente lo que necesitaba. Reglas más claras, menos barreras, una integración formal de lo que ya era, en la práctica, una economía compartida. Ese mismo 1 de enero, mientras los funcionarios brindaban, un grupo armado tomó varios municipios en el estado de Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional había elegido la fecha con precisión quirúrgica, el día en que México le decía al mundo que estaba listo para el siglo XXI. Los zapatistas decían que había millones de mexicanos para quienes ese futuro no existía. El levantamiento duró 12 días en su fase armada, pero el impacto político se extendió durante todo el año. En marzo, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana. En septiembre, el secretario general del partido gobernante también cayó muerto. México vivía, en 1994, con una fragilidad que sus indicadores económicos no reflejaban, o no querían reflejar. Los mercados financieros sí lo veían y empezaron a cobrar. El peso llevaba años artificialmente sostenido. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari había mantenido el tipo de cambio estable como señal de confianza. Una política que funcionó mientras el dinero extranjero seguía entrando, pero que se volvió insostenible cuando los capitales empezaron a huir. Para diciembre de 1994, el Banco de México había agotado prácticamente sus reservas internacionales, tratando de defender el peso. El 20 de diciembre, el recién inaugurado presidente Ernesto Zedillo anunció una devaluación del 15%. 2 días después, el gobierno abandonó el control del tipo de cambio por completo. El peso cayó libre, de 3.5 pesos por dólar a 5.75 en cuestión de días. Para finales de 1995, había perdido casi el 50% de su valor frente al dólar. En México, ese diciembre tendría para siempre un solo nombre: el error de diciembre. Las consecuencias fueron devastadoras y sistemáticas. El PIB de México cayó 6.2% en 1995, la contracción más severa desde la crisis de 1982. La inflación llegó al 52%. Las tasas de interés se dispararon. Los precios de los productos básicos subieron 35% en un año. Los salarios nominales se mantuvieron, pero los salarios reales, lo que efectivamente podía comprarse con ese dinero, cayeron entre 25 y 35%. El desempleo casi se duplicó, pasando de 3.9% en 1994 a 7.4% en 1995. En el sector formal de la economía, más de 1 millón de personas perdieron su empleo. Y en Saltillo, dentro de la planta de Navistar, ocurrió algo que desafía la lógica simple, pero que la economía internacional conoce perfectamente bien. La planta no cerró, la producción no cayó. En cierto sentido, para Navistar como empresa extranjera con costos en pesos e ingresos en dólares, la devaluación era una oportunidad. Eso era exactamente el problema. Cada motor que salía de Saltillo costaba ahora, en dólares, casi la mitad de lo que costaba un año antes. Los márgenes de Navistar sobre esa producción mejoraron sustancialmente. La empresa podía exportar más barato, competir mejor en el mercado norteamericano, recuperar terreno perdido frente a competidores que producían en Estados Unidos. El TLCAN hacía que ese flujo comercial fuera más fluido que nunca. En los balances corporativos de Lisle, Illinois, donde Navistar tenía sus oficinas centrales, 1995 no fue un año terrible. Para los trabajadores de Saltillo, fue un año de empobrecimiento silencioso y sin culpables claros. No hubo despidos masivos, no hubo cierre de planta, no hubo un momento dramático que concentrara la rabia o el duelo. Lo que hubo fue una erosión gradual. El salario llegaba igual cada quincena, en pesos, pero alcanzaba para menos. La renta subía, la canasta básica subía. Los créditos, para quienes los tenían,
se volvieron impagables con las tasas de interés estratosféricas que el gobierno había subido para frenar la fuga de capitales. El trabajador que en 1993 ganaba un salario digno, descubrió en 1995 que ese mismo número en su recibo de nómina ya no cubría lo mismo. La paradoja era obscena en su precisión. Mientras más productiva era la planta para Navistar, menos poder adquisitivo tenía el trabajador que la hacía funcionar. El TLCAN había prometido integración. Lo que entregó en ese primer año de crisis fue una integración asimétrica. Los riesgos financieros del peso los absorbían los mexicanos y los beneficios de la devaluación los capturaban las empresas extranjeras que producían en México. No era un complot ni una conspiración, era la mecánica pura del libre mercado operando exactamente como estaba diseñado para operar. En Saltillo nadie organizó una marcha, nadie quemó nada. La planta siguió corriendo, pero algo había cambiado en la conciencia colectiva de los trabajadores. Una comprensión nueva, sin palabras exactas todavía, de que el sistema en el que participaban no estaba diseñado para protegerlos cuando el piso se movía. Estaba diseñado, en cambio, para asegurarse de que el piso siempre se moviera más bajo sus pies que bajo los pies de alguien más. Esa comprensión no produce revoluciones, produce resignación. Y la resignación en una línea de producción es el combustible más barato que existe. Hay errores que cuestan dinero y hay errores que cuestan la identidad de una empresa. El que Navistar cometió entre 2010 y 2012 fue de los segundos. Todo comenzó con una apuesta tecnológica. Las regulaciones de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, entraron en vigor para los motores diésel de camiones pesados en 2010, con estándares de óxido de nitrógeno más estrictos que cualquier cosa que la industria hubiera enfrentado antes. Los fabricantes competidores, Cummins, Detroit Diesel, Volvo, adoptaron una tecnología llamada reducción catalítica selectiva, o SCR, para cumplir con esas normas. Era la solución estándar, probada, confiable. Navistar decidió no usarla. En cambio, la empresa apostó en solitario por una tecnología propia llamada EGR avanzada, recirculación de gases de escape, convencida de que podría alcanzar los estándares de la EPA sin la complejidad adicional del sistema SCR. Fue una decisión audaz que la dirección corporativa promovió públicamente como una ventaja competitiva. Su CEO, Daniel Ustián, garantizó a los mercados, a los clientes y a los reguladores que los motores MaxxForce cumplirían con la norma EPA 2010. Los camiones comenzaron a venderse. El problema era que los motores nunca llegaron a cumplir con esa norma. Las fallas empezaron a aparecer en campo. Coolers de EGR que fallaban prematuramente, válvulas que se atascaban, turbocompresores que se dañaban. Los camiones salían de taller y volvían en semanas. Más de 66,000 vehículos con motores MaxxForce 11 y 13 litros de los años, modelo 2011 a 2014, terminaron involucrados en demandas colectivas. Un ex ejecutivo de la empresa declaró bajo juramento que Navistar no había probado absolutamente nada antes de lanzar el motor al mercado. La SEC demandó al propio CEO Ustián por hacer declaraciones fraudulentas sobre la capacidad de la empresa para cumplir con la EPA. Los números confirmaron el desastre con precisión quirúrgica. La participación de Navistar en el mercado de camiones pesados, clase 8, cayó del 25% en 2010 al 15% a mediados de 2012. Una pérdida del 40% de su mercado en apenas 2 años. En julio de 2012, la empresa anunció que dejaba de fabricar los motores MaxxForce de 15 litros para camiones clase 8. La acción de Navistar se desplomó desde los máximos que había alcanzado apenas un año antes. El inversionista multimillonario Carl Icahn, que acumuló una participación importante en la empresa durante ese periodo, presionó públicamente para que la dirección fuera reemplazada y la estrategia tecnológica abandonada. En Saltillo, la crisis del MaxxForce no vivió igual que en los pasillos corporativos de Lisle, Illinois. Los motores que se fabricaban en Coahuila, el DT466 en sus distintas versiones, los motores de rango medio para camiones escolares y vehículos de trabajo, no eran los MaxxForce de gran cilindrada que habían fallado tan estrepitosamente en las carreteras norteamericanas.
Pero la crisis de confianza era sistémica. Navistar como marca había quedado herida. Los distribuidores dudaban. Los clientes de flota miraban hacia Kenworth, hacia Peterbilt, hacia Freightliner. Y cuando una empresa pierde ese 40% de mercado en su segmento principal, el ajuste no se queda en las oficinas centrales. Baja por la cadena hasta las plantas, hasta los turnos, hasta el número de motores que se piden semana a semana. Saltillo producía lo que le pedían producir, y lo que le pedían producir era, otra vez, menos. No era la primera vez. La planta había sobrevivido la quiebra casi total de IH en los años 80. Había sobrevivido la devaluación de 1994. Había visto cambiar el letrero de la entrada una vez. Ahora veía cómo la empresa que daba su nombre a ese letrero volvía a tambalearse. Y volvía a necesitar a Saltillo precisamente porque no podía darse el lujo de perder lo único que aún funcionaba bien. Esa era la condición permanente de la planta. Ser indispensable en las crisis e invisible en los tiempos de bonanza. La recuperación llegó, pero llegó con una firma alemana. En septiembre de 2016, Volkswagen Truck and Bus, la división de camiones pesados del grupo Volkswagen, que operaba bajo la marca Traton, compró el 16.6% de las acciones de Navistar por $256 millones. Fue presentado como una alianza estratégica, compras conjuntas de componentes, colaboración tecnológica, desarrollo de vehículos eléctricos. En papel, era una asociación entre iguales. En la práctica, era el primer paso de una adquisición que todos en la industria ya daban por inevitable. Traton tardó 4 años en dar el siguiente paso. En enero de 2020, en plena negociación y semanas antes de que la pandemia de COVID-19 cerrara medio mundo, Traton presentó una oferta para adquirir el 83% restante de Navistar, que aún no controlaba. La oferta inicial fue de $35 por acción. Navistar la rechazó. Vinieron meses de negociaciones, de pandemia, de mercados volátiles, de presiones cruzadas entre Carl Icahn, que seguía siendo el mayor accionista individual de Navistar, y los directivos alemanes que querían cerrar el trato antes de que el mundo siguiera cambiando. El 16 de octubre de 2020 llegó el acuerdo. Traton pagaría $44.50 por acción. El 2 de marzo de 2021, los accionistas de Navistar aprobaron la operación. El 2 de julio de 2021, la fusión quedó formalizada. Navistar International Corporation fue borrada del NYSE. En su lugar quedó una subsidiaria de Traton, rebautizada como International Motors LLC, con sede en Lisle, Illinois, pero con dueños en Stuttgart. El precio total de la operación, $3.700 millones. Y en Saltillo, un trabajador de 58 años que había entrado a la planta en 1982, bajo el letrero de International Harvester, que había visto ese letrero cambiar a Navistar International en 1986, que había seguido llegando cada mañana durante casi 4 décadas a hacer exactamente el mismo trabajo, se enteró de que su empresa ahora pertenecía a una corporación alemana. No a través de una asamblea, no a través de un comunicado especial que alguien le leyera en el piso de producción. Se enteró como siempre se habían enterado los trabajadores de Saltillo de las grandes decisiones que afectaban su vida. Por las noticias, por el radio, por un compañero que había leído algo en el teléfono durante el receso. Ese trabajador miró la línea de producción. El motor que estaba armando, un heredero directo del DET 466 que sus predecesores habían armado en los años 70, era exactamente el mismo motor de siempre. 6 cilindros, mangas húmedas, diseño probado durante décadas. Nada en la pieza que tenía en las manos indicaba que algo hubiera cambiado. El nombre en la papelería corporativa era diferente. El dinero iría ahora a Alemania en lugar de a Illinois. Los ejecutivos que tomarían las decisiones sobre el futuro de la planta hablarían alemán en lugar de inglés. Pero el motor era el mismo, y el trabajador era el mismo. Y el salario, después de casi 4 décadas, seguía siendo una fracción de lo que ganaba su contraparte en cualquier planta del mismo grupo en Europa. «Ya no sé para quién trabajo», le dijo a un compañero durante el receso, «pero el motor sigue siendo el mismo». No era resignación, era algo más preciso que eso. Era la lucidez de alguien que ha entendido, después de 4 décadas,
que en esta industria los nombres cambian con regularidad y los trabajadores permanecen siempre. Que los gigantes, norteamericanos, alemanes, de donde sean, necesitan las manos de Saltillo mientras les convenga y las sustituyen cuando no. Que la lealtad en este sistema es unidireccional, de los trabajadores hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. La línea siguió corriendo esa tarde, los motores siguieron saliendo, el turno terminó a la hora de siempre, y al día siguiente el mismo trabajador volvió, porque eso era lo que siempre había hecho, y porque al final el motor seguía siendo el mismo. Saltillo hoy es una ciudad diferente, no diferente en el sentido vago con que las ciudades cambian con el tiempo, diferente en el sentido concreto y medible de quien compara cifras y reconoce una transformación real. La ciudad que en 1950 emigraba hacia Monterrey en busca de empleo es hoy, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la ciudad más competitiva de México entre las metrópolis de más de 1 millón de habitantes. Es también, según datos del INEGI publicados en 2025, la capital de estado más segura del país. Su área metropolitana superó el 1 millón de habitantes y el 90% de su base económica, 9 de cada 10 pesos de actividad industrial, proviene de la industria automotriz. La llaman el Detroit de México. No es un apodo casual. De Saltillo y su zona metropolitana sale el 30% de los automóviles de pasajeros fabricados en México y el 62% de los camiones. General Motors opera 3 divisiones en Coahuila: ensamble de motores y transmisiones, estampado de carrocería y ensamble de vehículos. La planta de Ramos Arizpe produce el Chevrolet Blazer y el Equinox, 2 de los SUV más vendidos en Norteamérica. Stellantis, la empresa que surgió de la fusión de Fiat Chrysler con PSA Group, festejó en diciembre de 2020 la fabricación de su motor número 5 millones en su complejo de Derramadero, al sur de Saltillo. El Ram Heavy Duty, ensamblado en esa misma planta, ganó el premio Motor Trend Truck of the Year 2 años consecutivos, en 2019 y 2020. Daimler Freightliner produce camiones pesados para el mercado norteamericano a pocos kilómetros de donde International Harvester instaló su primera planta en 1946. El ecosistema industrial que IH contribuyó a construir en los años 70 se convirtió con el tiempo en uno de los clústeres automotrices más importantes del mundo. Eso es innegable, y es justo decirlo. Lo que también es justo decir, lo que el orgullo legítimo de los números no puede oscurecer, es que ese éxito descansa sobre una estructura salarial que no ha convergido con los estándares del país vecino, a pesar de décadas de integración económica, a pesar del TLCAN, a pesar del TEMEC. El costo laboral totalmente cargado de un operador de manufactura de nivel básico en México ronda los $5.44 por hora. El costo equivalente en Estados Unidos, $32. Una brecha del 83%. Para trabajadores calificados, soldadores, maquinistas, operadores de CNC, la diferencia es del 72%. La brecha no ha desaparecido. Los estudios académicos sobre el periodo NAFTA muestran que, lejos de converger, la diferencia salarial entre trabajadores de manufactura en México y Estados Unidos tendió a expandirse. El Detroit de México produce lo mismo que Detroit. Cobra una fracción de lo que cobra Detroit. Esa es la verdad incómoda que convive con los logros reales de la ciudad. Los hijos y los nietos de los trabajadores que entraron a la planta Saltillo de International Harvester en los años 70, hoy trabajan en GM, en Stellantis, en Daimler, en Borg Warner, en Lear Corporation. La transferencia generacional funcionó. Saltillo construyó una cultura técnica e industrial que se transmitió de padres a hijos, de escuelas técnicas a pisos de producción, de turno en turno durante 50 años. No es un accidente que la ciudad sea competitiva. Es el resultado acumulado de décadas de trabajo real, de formación real, de sacrificio real de generaciones que eligieron quedarse y construir en lugar de emigrar. International Harvester plantó algo aquí. No lo plantó por generosidad, lo plantó porque le convenía. Pero lo que creció no le perteneció a Chicago, ni a Lisle, ni a Stuttgart. Le perteneció a Saltillo. La planta que lleva el nombre de International Motors
el tercer nombre en ese edificio en 50 años, sigue produciendo motores. Los herederos del DT-466, actualizados para los estándares de emisiones del siglo XXI, siguen saliendo de esas líneas de producción hacia el mercado norteamericano. La tecnología cambió, los propietarios cambiaron, el trabajo, en lo esencial, no. Y sin embargo, algo sí es diferente ahora. Algo que IH no podría haber anticipado cuando eligió Saltillo en los años 70 por ser un lugar barato donde producir motores caros. La ciudad ya no depende de una sola empresa. El clúster que se formó alrededor de ese primer letrero industrial es hoy tan diverso y tan denso que ningún cierre individual, ni siquiera el de una planta tan grande como la de International Harvester, en su momento, podría destruirlo. Saltillo aprendió, a fuerza de crisis y de cambios de nombre en los letreros, la lección más importante del capitalismo industrial. No atarse a un solo amo. Construir el músculo propio. Ser indispensable no para una empresa, sino para una industria entera. No fue una estrategia deliberada. Fue la acumulación de 50 años de sobrevivencia. Pero el resultado es el mismo. El DT-466 sigue corriendo. No en la forma exacta en que salió de las primeras líneas de Saltillo en los años 70. La tecnología evolucionó, los estándares de emisiones lo transformaron. El nombre cambió a MaxForce y luego a otras designaciones que los técnicos conocen y los conductores nunca leen. Pero el principio es el mismo. 6 cilindros en línea, mangas húmedas, un motor construido para durar más que la empresa que lo creó, más que los nombres que llevó, más que las crisis que intentaron detenerlo. En talleres de mecánica de Illinois y de Ontario y de Texas, los mecánicos de flota que conocen ese motor lo siguen llamando por su nombre original. La leyenda. Como si el apodo fuera más verdadero que cualquier cosa que dijera el manual. Esa durabilidad es, en sí misma, una respuesta parcial a la pregunta que abre este capítulo. ¿Para quién corre el motor? Corre para quién lo compró, para quién lo opera, para quien factura cada kilómetro que ese motor hace posible en las autopistas de Norteamérica. El motor no tiene opinión sobre quién se queda con el margen de ganancia. No sabe que fue fabricado en Coahuila por manos que ganan una fracción de lo que gana quien conduce el camión que lo aloja. No sabe que el nombre de la empresa que lo produjo cambió 3 veces en 50 años, mientras las manos que lo armaban seguían siendo las mismas manos, en el mismo altiplano, bajo el mismo cielo seco del norte de México. Pero la pregunta no es sobre el motor, es sobre las personas. International Harvester llegó a Saltillo porque necesitaba reducir costos. Navistar se quedó en Saltillo porque no podía permitirse irse. Tratón compró Navistar y con ella Saltillo porque necesitaba una posición en el mercado norteamericano de camiones pesados y $3.700 millones. Era el precio de esa posición. En ningún momento de esta historia de 50 años, el bienestar de los trabajadores de Coahuila fue la razón principal de ninguna decisión corporativa. Eso no es una acusación, es una descripción. Así funciona el capital industrial. Siempre fue así. Lo que cambia la pregunta de retórica a real es lo que Saltillo construyó dentro de ese sistema, a pesar de ese sistema, con las herramientas que ese sistema le dejó usar. Construyó técnicos, construyó ingenieros, construyó una cultura laboral que transformó a una ciudad de paso en un polo industrial de referencia global. Construyó generaciones que no necesitaron emigrar porque el trabajo vino a ellos. Aunque el trabajo siempre llegó en los términos del que lo traía, nunca en los términos del que lo hacía. Construyó una ciudad que hoy produce el 62% de los camiones fabricados en México, que ensambla vehículos que ganan premios internacionales, que atrae inversión de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Corea. Todo eso es real, todo eso importa. Y también importa esto. El trabajador que en 2026 arma un motor en la planta, que alguna vez se llamó International Harvester, gana menos de la sexta parte de lo que ganaría haciendo el mismo trabajo en una planta equivalente en Estados Unidos. Hacen lo mismo. El mercado los trata diferente. Esa brecha no es un accidente, es una decisión, sostenida durante 50 años por muchos gobiernos,
de muchos colores, con muchos discursos distintos, sin preguntarse nunca o sin querer responder, ventaja competitiva para quién. Y sin embargo, Saltillo sigue ahí. La planta sigue corriendo, los motores siguen saliendo. Hay en eso algo que no es resignación ni derrota. Es algo más difícil de nombrar. La terquedad silenciosa de una ciudad que eligió quedarse en la mesa aunque siempre le tocara la silla más incómoda. Que decidió que construir algo propio, aunque fuera dentro de una estructura que no le favorecía, era mejor que no construir nada. International Harvester no existe. Navistar ya no cotiza en bolsa. Los nombres cambian. Saltillo sigue. Y el motor, ese motor que nació en Chicago, que creció en Saltillo, que lleva medio siglo cruzando las carreteras de un continente que nunca supo exactamente dónde fue hecho, sigue corriendo. Para todos. Para nadie en particular. Para quien tenga las manos suficientemente fuertes para sostenerlo.